Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga abundantemente. A todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos a este su espacio de la noche de Mi alma tiene sed de Dios. Agradecemos al Señor el privilegio que nos permite de poder compartir con usted a esta hora y a la vez agradecerle también a usted, amado hermano, la fidelidad a la sintonía que mantiene a Radio 760 a través de su radio receptor, a través de la página de internet y a través de las redes sociales, donde se difunden algunos segmentos de la programación de Radio 760. Gracias por estar al pendiente, gracias por sus comentarios, gracias por las llamadas a la radio, por compartirnos sus peticiones de oración y poder estar en comunión constante para que seamos edificados a través de la palabra bendita del Señor. En esta oportunidad, hermanos, quiero seguir con la serie que hemos estado platicando acerca de la fe y el vivir por fe y el recorrido que estamos haciendo en los capítulos del 12 al 24 del libro de Génesis, estudiando la vida de nuestro hermano y padre en la fe, Abraham. Antes de comenzar el estudio de este día, pues solo quisiera, amados hermanos, hacer una breve reflexión una vez más sobre la parte final del programa anterior, donde estudiamos la intercesión de Abraham. Vemos que Abraham pues es figura de los hombres de fe, y él, cuando supo de labios del Señor, que tal y como lo hemos estado hablando ya en unas cuantas ocasiones, que el Señor no hace nada sin revelarlo antes a sus siervos los profetas para que estos lo transmitan al pueblo. Entonces, amados hermanos, vemos que Dios no actúa de forma unilateral. A pesar de ser un Dios soberano, a pesar de ser un Dios grande, todopoderoso, maravilloso, amados hermanos, Él actúa siempre avisando a su pueblo para que éste se prepare. Aunque deberíamos de estar preparados todo el tiempo, nosotros generalmente dejamos todo a última hora. Yo creo que no es solo una costumbre guatemalteca, sino que el ser humano de por sí trata de dejar todo a última hora. A última hora deja el pago de sus impuestos, a última hora deja ir a ver al médico, a última hora quiere hacer lo que no pudo hacer durante todo un mes, o durante toda una semana, o durante todo un año. Entonces, lamentablemente esa forma de ser, amados hermanos, nos perjudica mucho. Vemos entonces que Dios le revela a sus siervos el hecho de los planes que Él tiene en mente realizar. Y nosotros, amados hermanos, hacía yo la comparación en los últimos minutos del programa anterior, que nosotros tenemos a nuestra disposición todos los planes del Señor en lo que es la Biblia. Por lo tanto, nosotros deberíamos estar al pendiente de lo que en ella está escrito para que entendamos los planes de Dios, ¿verdad? Y sepamos que Él los va a ejecutar. Entonces Dios le reveló a Abraham, le habló a Abraham, le explicó a Abraham, le dijo a Abraham que Él iba precisamente a ejecutar un juicio contra Sodoma y Gomorra. De igual forma, amados hermanos, nosotros a lo largo de muchos años vemos que el Señor va a ejecutar un juicio final sobre la tierra, un juicio final sobre la humanidad, sobre toda la creación que Él realizó,
derivado a que la creación se ha desviado, amados hermanos, de los mandatos, preceptos, enseñanzas, mandamientos que Dios ha establecido. Nosotros no podemos negar tal hecho. Hoy vemos que desde hace unas cuantas décadas, hace un poco más de 50 años o tal vez 50 años, la famosa modernidad y la famosa evolución del ser humano empezó a desligarse de Dios. Desligamos la educación, desligamos la sociedad, desligamos los matrimonios, desligamos la educación de los hijos, desligamos los negocios y todo lo fuimos desligando de Dios, a tal punto que pensamos que nosotros, los seres humanos, podemos volar solos. Es una metáfora, ¿verdad, amados hermanos? Sabemos que el ser humano en este momento no ha sido creado para volar por sí mismo, es decir, que Dios no le ha proporcionado los elementos para volar como a un ave, pero en la metáfora que le estoy enseñando, el ser humano piensa que puede volar solo, es decir, sin tener dependencia de Dios en este caso. Y entonces lo hemos ido desligando, sacando de muchos ámbitos, y ahora con la modernidad cristiana que existe, incluso de la iglesia se le ha sacado. Es muy sutil, amados hermanos, la forma en que ha sido el Señor sacado fuera de la iglesia. Y usted me dirá, hermano, pero es posible que Dios haya sido sacado fuera de la iglesia. Y yo le diría, sí, hermano, sí. Porque hay muchos que usan el nombre de Dios diciendo de que en la iglesia, pues es la iglesia de Dios, pero en la realidad no hay un mover de Dios en la iglesia. Hay muchas iglesias, con todo el respeto que me merecen mis hermanos, están muertos, están fríos. Iglesias donde se hace competencia por quién canta mejor. Tristemente hemos visto que las iglesias se han convertido en centros de entretenimiento, en club social, menos en lugares donde se esté predicando la palabra del Señor. Hay muchas iglesias donde lamentablemente las personas llegan en búsqueda del Espíritu de Dios y salen frustrados porque no hay mover de Dios. Hay hombres que se ponen a hablar de sus viajes, de sus éxitos, de los eventos que van a realizar o de los que están realizando, mas no hablan del Señor. Pareciera que hablan del Señor, pero no están hablando del Señor. Y nosotros necesitamos oír palabra de Dios. Porque, amados hermanos, con otra metáfora o con otra imagen que yo quiero sembrar, así como las plantas necesitan del abono y necesitan del agua para crecer y desarrollarse, igual el ser humano, el ser espiritual que somos usted y yo, necesitamos de la palabra de Dios para ser regados, para crecer, para multiplicarnos, para desarrollar. Y cuando en las iglesias ya no hay nada de eso, sino que hay ese entretenimiento, amados hermanos, los verdaderos entes espirituales o los verdaderos seres espirituales mueren por que se secan, y los que son personas que no se habían definido o que no habían buscado una consagración genuina terminan de perderse. Hay muchos que se van a perder aún dentro de la misma iglesia, y por ello debemos de pedir, amados hermanos, hoy el hacer esta reflexión nos tiene que conllevar a que nosotros, amados hermanos, oremos, pidámosle al Señor misericordia para el pueblo de Dios. No es tiempo de estar jugando, amados hermanos, estamos viviendo un tiempo peligroso, un tiempo donde estamos viendo cómo está sucediendo, amados hermanos, una pregonación de la inmoralidad, del pecado, de la perversión como nunca antes se había visto. Hoy, con esas famosas agendas y la libertad que se le quiere dar al pecado, amados hermanos, para que este impere tal y como imperó en Sodoma y Gomorra, nos debe de preocupar. Y parte de que esto ha ocurrido es porque la iglesia no hemos actuado al igual que Abraham. Porque nosotros sabemos lo que Dios va a hacer, porque tenemos la Biblia escrita, amados hermanos, entonces sabemos lo que Dios va a hacer, ahí está escrito. A veces no nos sabemos interpretar, por eso es esa parte, pero sabemos que Dios va a ejecutar un juicio.
Y que lo que hizo, por ejemplo, en el caso de Génesis 6 es una figura de lo que va a suceder al final de los tiempos, como Dios juzgó a una generación que se había dejado dominar por el pecado, que la inclinación de su corazón era hacia el mal, y envió un diluvio. Y después vemos cómo el Señor nos deja otra figura de cómo va a ejecutar a Sodoma y Gomorra, porque ellos también no solo se les puede atribuir el pecado sexual, que es el que más algunos remarcan, pero hay otros pecados que Sodoma cometió y Gomorra, que por lo tanto se hizo acreedor a un juicio de exterminio. Y de igual forma la humanidad estaba haciendo puntos, perdona que lo diga de esa manera, estaba haciendo méritos no para ser premiado, sino para ser juzgado por la crueldad que ha ejercido en contra de los mismos seres humanos. Entonces, amados hermanos, nosotros al igual que Abraham sabemos lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia. Y cuando Abraham supo que venía un juicio, él, como le comento, tenía razones más que valederas, si me permite utilizar ese término, para no impedirle a Dios la realización de dicho juicio. O mejor dicho, para que no se vaya mal a interpretar lo que estoy diciendo. Abraham tenía razones suficientes como para no interceder, para quedarse callado y permitir que Dios ejecutara el plan que él estaba pensando realizar. Sin embargo, también vemos, o en mi opinión es que también Dios, conociendo a Abraham, lo estaba probando. Lo estaba probando y quería saber qué había en su corazón, porque le comentó que era lo que iba a suceder. Y estaba esperando ver la reacción del Abraham, de nuestro padre Abraham, de ese Abraham, el hombre de fe, que se supone que usted y yo también somos hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Porque entiendo que en esta hora también nos están escuchando hermanas que son hijas de Dios, que son mujeres de fe, y varones, hermanos, amados, y hombres de fe también, creyentes. Entonces está esperando el Señor nuestra reacción. Y yo sé que hay personas que nos han lastimado y que nos han ofendido, y que si nosotros supiéramos que están en Sodoma, nosotros nos hubiéramos quedado callados, porque el Señor ya nos dijo que va a haber juicio, pues. Pero Abraham no lo hace así. Abraham reacciona e intercede, clama, pide, suplica, ¿verdad? Suplica que Dios salve o entresaque de esa ciudad, de ese lugar, a aquellos que merecen una oportunidad. Que el Señor examine a todos los que están ahí y mira a quién puede aún rescatar de ese juicio, y lo salva de entre el juicio. Y yo sé, amados hermanos, que si hoy lo ponemos en la actualidad, quizá el Sodoma y el Gomorra ha crecido ahora, sería casi todo el mundo un Sodoma y un Gomorra. Y nosotros los cristianos estamos entre o a las afueras de esos lugares viendo toda esa perversión, pero sabemos que entre ese Sodoma y Gomorra están familiares nuestros que aún no conocen al Señor. Tíos, sobrinos, primos, amigos, conocidos, personas que quizá aún dentro de nuestro círculo íntimo, quizá nuestro cónyuge, amados hermanos, porque al día de hoy existen matrimonios mixtos, ¿verdad? Uno de los dos cree en el Señor, el otro no. Por lo tanto, el otro sigue en sus prácticas del mundo, ¿verdad? Él sigue quizá con alguna situación de alcoholismo, con alguna situación de drogadicción. Tal vez no practican ninguna de ellas, pero está en religión, está en costumbre, está en tradiciones, o él piensa que no tiene por qué atarse a ninguna religión, y por lo tanto él está dentro de ese círculo de Sodoma y Gomorra actual. Entonces, amados hermanos, intercedamos para que sean rescatados antes de que venga el juicio divino, porque el juicio divino viene, amados hermanos. Nosotros no podemos negar tal acontecimiento. Sería una irresponsabilidad de nuestra parte el decir, como algunas personas lo mencionan hoy, que son solo
figuras, que es una metáfora, que solo nos están llamando al arrepentimiento, amados hermanos, o que cierto grupo que a través de la televisión, de la radio y de esos famosos programas especializados, programas con expertos de ciencias antiguas y de lenguas muertas y de escritos sagrados y no sagrados que están saliendo hoy, amados hermanos, y que están transmitiéndole a la humanidad completa, no solo a una religión, no solo a ciertos sectores, sino a toda la humanidad, el hecho de que algunos libros, pues como el caso de la Biblia, entre los cuales aparece la Biblia, porque también mencionan al Corán y los demás libros que ellos consideran como sagrados, como libros importantes para las religiones, los desacredita, pues diciendo pues de que esas son fábulas, que son mentiras, que son engaños, o que en algunos casos las personas, los predicadores o los ministros o los sacerdotes, como se les puede decir, ¿verdad? Han exagerado con el propósito de meter temor a la humanidad, pero eso no es así. Nosotros tenemos que advertir. Ellos dicen que lo que pasa es que eso es para que las personas reflexionen y que ellos mismos se corrijan, porque al final Dios no hay. Entonces, fíjese, hermano, la blasfemia con la que ellos salen, y muchas veces nosotros lo aceptamos que blasfemen el nombre de Dios, aceptamos que nos mientan acerca de esas cosas tan importantes, aceptamos el hecho de que como nuestra naturaleza a veces se inclina más al pecado, decimos, bueno, tenemos libertad para seguir haciendo lo que nosotros queramos, y en el momento en que nosotros lo consideremos oportuno nos vamos a detener, al igual que lo dice el alcohólico, al igual que lo dice el drogadicto. No, yo controlo el vicio no me controla a mí, yo controlo la adicción no me controla a mí, yo soy fuerte, yo voy a salir, no se preocupen por mí. Y cuando se sienten, están hundidos, están casi muriendo porque el vicio los ha dominado. Pues de igual forma, amados hermanos, la mentira, el engaño que están haciendo, que están divulgando, de que no va a haber juicio, de que Dios no existe, tarde o temprano va a alcanzar a las personas, a todas las personas. Y nosotros, la iglesia, somos responsables de ellos, amados hermanos, porque debemos de anunciar las buenas nuevas en todo momento, en todo tiempo. Debemos de insistir, de persistir, de perseverar, de continuar hasta el final, hasta el último día en que Dios nos conceda estar en esta tierra, ya sea porque Él venga por nosotros o nos llame a su presencia porque se acabó nuestro tiempo en esta tierra. Nosotros debemos de anunciar las buenas nuevas. Nosotros debemos de anunciar la verdad de que hay un Dios vivo, un Dios que dio a su Hijo amado para que todos los pecados que nosotros hayamos cometido obtuvieran el perdón a través del sacrificio que Él realizó, que Él desea nuestro bienestar, que ha dejado al Espíritu Santo para que nosotros nos consagremos, para que estemos con Él por la eternidad. Amado hermano, es tiempo de que usted y yo abramos nuestra boca, no para decir chismes, no para insultar, no para estar hablando de deportes, ni de novelas, ni de cosas que solo hacen perder el tiempo, sino que verdaderamente proclamemos la verdad de Dios. Esta no es responsabilidad solo de los pastores ni los ministros primarios, que es otro grupo a los que lamentablemente el enemigo ha dormido, los ha engañado, los ha torcido, porque muchos de ellos ya están dejando de predicar el evangelio, ya no señalan el pecado, ya no hablan la verdad de la palabra. Tristemente muchos, aún una gran mayoría, voy a decir, porque hay algunos que todavía permanecen fieles, pero hay una gran mayoría, amados hermanos, cuyas enseñanzas se basan en libros de psicología, en dichos de personas que no son ni cristianas, que fueron populares, sí, porque los hicieron famosos por alguna situación, pero no tienen nada que ver con la Biblia. Personas que solo emplean el tiempo para estar hablando de sus eventos, para estar hablando de sus viajes, para estar hablando de sus experiencias, o para estarle sacando dinero a usted. Y otros que lamentablemente dicen que son ministros, pero lo único que hacen es mencionarle 2 o 3 pasajes bíblicos y de estar ahí hablando de sus depresiones, de sus tristezas, de sus angustias, de sus penas. Y eso no es el evangelio, hermanos. Disculpe, pero eso no es el evangelio.
Cada lugar tiene un momento oportuno, pero el momento de la predicación, de la enseñanza, no es negociable. Entonces, hoy, amados hermanos, tenemos que despertar, porque el Señor está cerca. Yo no estoy repitiendo una frase como loro, ni tampoco estoy dando un eslogan publicitario de alguna iglesia, sino que es una verdad que el Señor viene y que Él, si ha prolongado o ha tardado su venida, ha sido por misericordia, porque espera que todos procedamos al arrepentimiento. Pero también el ser humano ha mostrado dureza, indiferencia, aún los mismos creyentes. ¿Cuántos creyentes de hace unos años para acá están negando la fe, están devolviendo la fe, están creyendo que fueron engañados, que el Señor no viene, que el Señor no va a venir, y que por lo tanto, amados hermanos, están abandonando la fe, o se están dando al pecado, se están dando libertades de situaciones que el Señor prohíbe tácitamente, y no saben que cuando su Señor venga nos va a pasar como las de la parábola que está en el Evangelio de Lucas, que dice que aquel siervo, pensando o viendo que su Señor tardaba, se dio al libertinaje de estar comiendo, bebiendo sin refrenarse, maltratando y lastimando a sus consiervos, y de repente llegó el dueño, llegó el Señor y lo encontró infragante, pecando. Entonces, amados hermanos, ¿qué destino le va a esperar a ese hombre que por mucho tiempo trató de guardarse? El juicio, porque ahí la Escritura dice, va a recibir muchos azotes, se va a recibir castigo. Mi amados hermanos, cuando el Señor venga, no hay vuelta atrás. No es que, Señor, ahorita me arrepiento, solo dame 30 segundos para pedirte perdón. Ya no hay ni 30 segundos, ni 10, ni 20, ni 1. Cuando el Señor se manifieste en la condición en que nos haya encontrado, amados hermanos, o nos dan un premio o nos dan un castigo eterno. Así que no es tiempo para estar jugando, amados hermanos. Yo le invito a que intercedamos por todas las personas y que anunciemos el Evangelio. No necesita usted ser un ministro, no necesita que a usted le esté dando un título. Es que yo quiero que usted sea evangelista, que usted sea pastor, que usted sea maestro. No, tenemos al bendito Espíritu Santo para que nos dirija. Pidamos permiso en la congregación, si nos lo otorgan, qué bueno, pero si no lo otorgan porque quieren puros formalismos, amados hermanos, sigamos predicando el Evangelio. Hagámoslo. Pidámosle al Señor sabiduría para saberlo hacer, porque hay mucha gente necesitada de conocer las buenas nuevas de salvación. Bien, vamos a continuar con el estudio de la vida de nuestro hermano Abraham. Por cuestiones didácticas, amados hermanos, el capítulo 19 no lo vamos a leer porque básicamente se habla de la historia de Sodoma y Gomorra y Lot. Ya vemos que la parte que a Abraham le tocaba ya la realizó. El capítulo 20, pues sinceramente, amados hermanos, como habla de otro de los errores del hermano Abraham y que hay muchas enseñanzas sobre él, lo voy a dejar para otra oportunidad, para otro tiempo. Y vamos a leer el capítulo número 21 para ir avanzando con esta serie de la fe y el vivir por fe. Entonces, en el capítulo 21, pues, amados hermanos, vamos a leer algunos versículos. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo leer. Pero vamos a analizar lo que aquí el Señor nos quiere enseñar. Capítulo 21 del libro de Génesis dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír,
y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces vamos a detenernos allí. Vamos a detenernos allí, amados hermanos, porque a esta altura del capítulo número 21, como lo hemos leído, ya se materializa el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham desde el capítulo número 12. En capítulos pues parecieran pocos, amados hermanos, estamos hablando de 9 capítulos, pero en años estamos hablando de 25 años. Después de 25 años de estar esperando, el cumplimiento de la promesa se materializa. Como lo vimos hace 2 programas anteriores, en el capítulo 18, pues Dios se volvió a manifestar a Abraham y esta vez Sara presencia dicha manifestación y también escucha de labios de nuestro Señor, del Dios Todopoderoso, del Padre Eterno, de Jehová, el hecho de que ella va a dar a luz un hijo. Y leímos también de que ella se rió, amados hermanos. Ella se rió porque no creyó, ¿verdad? No creía ella que fuera a tener un hijo a esa edad, ¿verdad? Ella pensó, pues le dio risa, ¿verdad? Porque ella se examinó a sí misma. Ella dijo: yo soy anciana, mi señor o mi esposo también es anciano. Ya la costumbre de las mujeres ya me cesó, entonces por lo tanto yo biológicamente no puedo tener un hijo, ¿verdad? En el verso 12, en el capítulo 18 lo leímos: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y pregunta en el verso 14 del capítulo 18: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Bueno, ella naturalmente lo negó, amados hermanos, pero se había reído porque Dios conoce nuestros pensamientos. Recordemos que en el texto que leímos del capítulo 18, Abraham estaba con Dios y con los otros varones que para mí representan la triunidad de Dios. Estaba bajo un árbol, es decir, estaba a cierta distancia de la tienda. Desconozco cuál haya sido la distancia, pero estaba a una distancia considerable. Y cuando Jehová, Dios Todopoderoso, le pregunta a Abraham por su esposa, le dice: ella está allá en la tienda. Y ella estaba escuchando a través de la tienda. Quiere decir que la distancia tal vez era algo corta, y que ella alcanzaba a escuchar las palabras que estaban intercambiando tanto Jehová con Abraham, como las que Abraham intercambiaba con Jehová y los 3 varones, con la triunidad de Dios. Y cuando ella escuchó de que Dios le estaba reafirmando a Abraham que iba a tener un hijo, ella se rió dentro de sí. Y la escritura es muy amplia en decir que ella se rió para sí, es decir, que ella no es que soltó una carcajada de tal manera que Abraham y Dios hayan volteado para ver quién se había reído escandalosamente, sino que ella se rió para sí. Y Dios la escuchó y le pregunta a Abraham por qué se rió Sara.
Entonces, amados hermanos, tenemos que saber que Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sí conoce lo que a veces expresamos con nuestros labios y lo que no estamos expresando con nuestros labios, pero que está dentro de nuestro corazón. Entonces, amados hermanos, aquí ya en el capítulo 21 se está materializando esta promesa que cerca de un año después, es decir, que casi 10 meses después, cuando Abraham ya había cumplido 100 años y Sara estaba cumpliendo 90, nació Isaac. Y le pusieron Isaac porque ese fue el nombre que Dios le dio. Isaac significa risa, significa gozo. Eso significa Isaac. Y le puso así para que se recordara Sara de cómo Dios le había cumplido la promesa. De que aquella risa que tal vez ella soltó por los nervios o tal vez porque sí, efectivamente creyó imposible, ¿verdad?, que iba a tener un hijo, lo tuvo. Y Abraham fue obediente, amados hermanos. A Abraham se le dio el mandato en el capítulo 17 de Génesis, como leímos en su momento, de que todo varón de 8 días debía ser circuncidado. Todo varón que naciera en su casa lo iba a circuncidar como señal del pacto que había o que existe, porque existe todavía, amados hermanos, no ha sido quitado, del pacto que existe entre Dios y Abraham y Dios. Entonces le circuncidó. Vemos entonces la obediencia de Abraham. Y usted se imagina el gozo que Abraham sentía porque le había nacido un hijo de su vejez, número 1, y número 2, de la mujer que él amaba. Entonces aquí el verso 5 nos aclara del capítulo 21. Regresando al capítulo 21, y estamos en el capítulo 21 en este momento, de que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Y también menciona que Sara testifica o habla, dice: Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Es decir, se va a alegrar con ella, se va a gozar con ella, va a celebrar la obra grande y maravillosa que Dios ha hecho con ella. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar, amados hermanos, sobre aquellas promesas que Dios nos ha hecho. Yo estoy seguro que a todos en algún momento Dios nos habla, ya sea a través de la escritura, a través de una prédica, a través de un testimonio, a través de una profecía, y Dios nos ha dado una promesa. Y tal vez nosotros hemos visto cómo el tiempo pasa y no se materializa el cumplimiento de esa profecía o de esa promesa. Lo maravilloso, amados hermanos, es que Dios no tiene prisa. Es decir, que Dios no tiene nuestra urgencia. Quizá para nosotros, amados hermanos, el ser humano de por sí a veces se aferra a las promesas, se pone nervioso, se pone ansioso, no duerme, se afana, se enoja y está ahí muchas veces manifestando inconformidad porque dice: ¿será que me habló Dios? ¿Será que no? ¿Será que yo me lo imaginé? Y sobre todo cuando empieza a retrasarse el cumplimiento. Aquí vemos que en el caso de nuestro padre Abraham, él esperó la promesa 25 años. ¿Y tuvo crisis? Sí, y las vimos. Las vimos en el capítulo 15, las vimos en el capítulo 17, las vimos en el capítulo 18. O sea, Abraham siempre manifestó a Dios aquello que le estaba molestando, pero Dios tuvo cuidado de él. Y pues Abraham perseveró esperando la promesa y se le materializó la promesa. Dios cumple sus promesas, Dios cumple las palabras que él ha pronunciado. Por eso debemos de asegurarnos que han sido palabras que Dios pronunció, amados hermanos, porque lamentablemente, como están las cosas hoy, hay personas que se dicen ser profetas, pero lo que menos hablan son palabras que vengan de parte de Dios. Están hablando de sus buenos deseos, están hablando de aquello que ellos consideran que es lo que Dios quiere decir, pero nosotros debemos de discernir. Por eso he insistido en muchas ocasiones, amados hermanos, y vuelvo a hacerlo ahora, que nosotros debemos de tener comunión con el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento, el Espíritu Santo es el que nos da ese entendimiento, esa facilidad para comprender lo que se está hablando y si esto procede o no de Dios. Porque como le digo, hay gente que hoy se autonombra profeta y que habla algunas cosas, pero que no necesariamente eso viene de Dios. Son deseos que vienen de su corazón y que pues tal vez a usted lo aprecian, lo quieren, lo valoran y le sueltan una bendición y le dicen, mira, tú vas a ser empresario, vas a tener no sé cuántos negocios, vas a ser millonario, vas a viajar por aquí, vas a viajar por allá. Y ahora, unos años después, usted no tiene pero ni un negocio. Entonces, amados hermanos, todo eso tenemos que discernir y también pues ser obedientes o poner en acción aquello que Dios nos ha hecho. Si Dios, por ejemplo, nos dio una profecía y es de Dios, ya que confirmamos que es de parte de Dios, que vamos a ser empresarios, que vamos a tener cierto prestigio como empresarios, pues preparémonos, amados hermanos. No nos podemos tirar una hamaca y estar ahí durmiendo 14 horas al día diciendo, bueno, como Dios me dio la profecía de que yo iba a ser un exitoso negociante, pues voy a esperar a que Él haga. No, nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponda. Prepararnos, saber de matemáticas, saber de contabilidad, saber de finanzas, saber de impuestos, saber de oportunidades de negocio, empezar a trabajar, ¿verdad? Ver sobre qué línea el Señor nos va a abrir puertas, pues, porque seguramente creemos que tenemos habilidades para 5 o 6 negocios, pero en algunos nosotros tenemos que ser fuertes, tenemos que ser conocedores, expertos, y ese es el que Dios va a utilizar para que nosotros crezcamos. Tenemos que ir a arriesgarnos, amados hermanos, rentar locales, comprar la mercadería o hacer los contactos, depende del tipo de negocio que usted vaya a prestar. Estarse preparando constantemente, obviamente orar, clamar, gemir, interceder, diezmar, ofrendar, ¿verdad? Nunca descuidar su relación con Dios y Dios le va a fructificar. Pero si usted, amado hermano, es de aquellos que reciben la profecía y en lugar de accionar se queda durmiendo, se queda esperando, definitivamente, amados hermanos, Dios no falló, es usted el que está fallando. Y si la profecía es falsa, nosotros la debemos de discernir también, amados hermanos, porque Dios nos va a bendecir, porque Dios bendice a todos, pero nosotros también tenemos que discernir y decir, hermano, disculpen, lo que usted me está diciendo es mentira. Porque ha pasado, amados hermanos. ¿Cuántas veces hay personas que dicen que tienen el don profético y llaman a un hermano y le dicen, así te dice el Señor, hijo mío, sé que has sido fiel, que has esperado, que te has consagrado, mira que te voy a conceder a la esposa que has estado pidiendo? Y el hombre ya está casado, hermano. Entonces, definitivamente, ¿qué esposa está esperando? Y él ya está casado. La profecía no es para que este venga y diga, ay, mire qué razón tenía yo, ahora me voy a divorciar y voy a esperar. No, eso es aumentar más el pecado, ¿no? En base a una profecía falsa. Eso ha pasado, vamos. ¿Cuántos no le dicen a los hermanos, tú vas a ser un profeta, vas a ser un siervo de Dios, vas a ser un ministro exitoso, y el otro hermano no le gusta ni predicar, ni lee la Biblia? Mira, es más, tal vez ni cristiano es. Está llegando por primera vez y le suelta una profecía. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener discernimiento. Lamentablemente, amados hermanos, muchos dones y talentos se tuercen. Así que, así como Abraham, discernamos, amados hermanos, discernamos. Entonces dice que el niño creció y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Bueno, aquí algunos estudiosos dicen que el destete o el dejar de dar de mamar, que sería la palabra que hoy utilizamos, a veces ocurría a los 2 o 3 años, ¿verdad? Depende
de la dependencia que el niño tenga de la mamá. En el Antiguo Oriente, o en donde se desarrolla la historia bíblica, pues la mamá tenía como un privilegio el dar de mamar a su hijo, alimentar a su hijo de sí. No como ahora, que es una vergüenza, ¿no? Hay personas que miran como una vergüenza el dar de mamar a sus hijos y prefieren comprarle la fórmula y la leche, porque si no la mujer se desfigura o se pone fea, etcétera, etcétera. No, las mujeres tenían ese honor como un privilegio que Dios les había otorgado. Y le daban de mamar a sus hijos hasta los 2 o 3 años. Cuando el niño ya dejaba el pecho, ya no acudía a su mamá para alimentarse, pues la costumbre es que hacían una fiesta del destete. Ese mismo evento lo vemos también cuando Samuel, en el primer libro de Samuel, cuando Ana recibe también ese milagro de tener un hijo y le dice a su esposo: mira, no voy a subir a la fiesta hasta que el niño sea destetado, o sea que hasta que el niño deje de alimentarse, yo voy a volver a subir a la fiesta, porque en esa ocasión que suba y él ya no necesite que yo lo alimente, lo vamos a dejar en la casa de Jehová, porque este niño a Jehová se lo pedí y de Jehová es. Entonces, amados hermanos, vemos que es algo que ocurre, o que ocurría por lo menos en los tiempos bíblicos. Cuando se hizo ese banquete, pues obviamente nos están narrando que Isaac estaba creciendo, es decir, que más o menos a los 4 o 5 años. En el verso 9 se nos dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Bueno, aquí hay algunas enseñanzas que han salido nuevamente, recientemente, ya que al hacer el estudio de la palabra burlaba, que se traduce como burlaba aquí en español, nos lleva a otras situaciones en el hebreo. Aquí se habla de que quizá lo estaba violentando, lo que hoy nosotros llamaríamos bullying, ¿verdad? Al ver que Ismael le estaba haciendo bullying a Isaac, o que lo maltrataba, o que quizá, seguramente por el hecho de que en este instante Ismael se sentía desplazado a causa del nacimiento de Isaac, pues lo trataba mal, ¿verdad? Lo insultaba, le pegaba, le hacía bromas pesadas, y Sara se dio cuenta. Llegó un momento en que Sara pues empezó a percatarse que su hijo tal vez llegaba con algún moretón, que llegaba sucio, que había llorado seguramente, y él no le mencionaba nada. Entonces ella empezó a seguirlo, empezó a tener cuidado de su hijo, y eso nos habla más además del cuidado que nosotros como hijos tenemos, como padres, tenemos que tener de nuestros hijos, porque muchas veces nosotros descuidamos nuestra labor paternal. Hoy en día, amados hermanos, donde tristemente, como mi esposa me lo ha mencionado, las redes sociales tienen atrapadas a las personas no se percatan de dónde están sus hijos, ¿verdad? Se preocupan más por dónde está su celular que dónde está su hijo. Se preocupan de que el celular esté cargado, esté limpio, un montón de cosas, y el hijo puede estar sucio, hambriento, tal vez enfermo, afectado, dañado, golpeado, etcétera, y la gente no presta interés en sus hijos. Amados hermanos, nuestra responsabilidad como padres no debemos de descuidar, y no debemos de permitir, amados hermanos, que seamos esclavizados por la tecnología. Si bien es cierto, la tecnología tiene que ayudar al progreso, al desarrollo del ser humano, no podemos permitir que la tecnología nos encadene, nos aprisione. La red se ha vuelto como una telearaña. Red en inglés se dice web, y web se puede traducir también como tela de araña.
Y esa tela de araña ha atrapado hoy a muchas personas, a ministros, a padres, a madres, a hijos, a jóvenes, a niños, y los distrae, los encadena, los ata a juegos, a adicciones, a situaciones de inmoralidad, etcétera, amados hermanos, que no debemos de permitir que esto ocurra. Entonces, Sara definitivamente se molestó, habló con Abraham, porque los problemas familiares, amados hermanos, se deben de afrontar en pareja. Si usted todavía tiene a su esposo o a su esposa, porque puede ser, amados hermanos, que hayan enviudado, o lamentablemente por alguna situación que desconocemos están separados. Sin embargo, la educación de los hijos deben de verla ambos padres. Son ante Dios, los dos son responsables, no solo uno de los padres, los dos son responsables. Entonces Sara habló con Abraham, le dijo: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y es que también ese era el plan de Dios, amados hermanos. Dios así había sido bien contundente, ya lo hemos analizado, lo hemos explicado, amados hermanos, que para Dios, aunque Ismael había nacido, era hijo de Abraham, pero no era parte de la descendencia con la que Dios iba a tener o iba a continuar el pacto que tenía con Abraham. Dios le había dicho claramente a Abraham que el pacto era con él y su descendencia, la que naciera de él y Sara, no la que naciera de Abraham y otra mujer. Entonces, amados hermanos, pues definitivamente, quiera que no, pues seguramente Abraham, al igual que lo hizo con Lot, se había encariñado con Ismael. Ismael había estado por lo menos 13 años con él, ¿verdad? Él había sido aquel hijo con el que él había compartido, con el que había, incluso usted lo leímos en el capítulo 17, fueron circuncidados juntos, tanto Abraham como Ismael, pero Dios no tenía pacto con él, con Ismael, sino que solamente con la descendencia que tenía que venir de la línea de Abraham y Sara. Entonces él se preocupó, ¿verdad? Dice que este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo Ismael. Entonces seguramente él pensó, como otro ser humano: no, Sara está exagerando, no, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver cómo corregimos a Ismael, vamos a ver qué hacemos. Pero en eso Dios le habló. Cuando Dios habla, amados hermanos, en el caso de Abraham vemos que una de sus características principales es que Dios obedecía inmediatamente a Dios. Por eso, amados hermanos, el fe y el vivir por fe no es quedarse uno sin hacer nada, no, al contrario, uno tiene que obedecer, buscar la palabra de Dios, buscar la guianza de Dios, buscar aquello que Dios le está impulsando, orar, pedir, porque otra de las características que hemos visto que Abraham tiene a lo largo de su vida terrenal es que es un hombre de altar, es decir, que buscaba comunión con Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham: no te parezcas grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Y yo quiero apuntalar que es referente a este asunto, ¿verdad, hermanos? En este asunto en concreto, en donde lamentablemente un hermano está abusando de otro, es del tema en que se está enfocando el diálogo del capítulo 21, verso 9 al 12 de Génesis. No está hablando de otra cosa, no es que Sara ejerciera matriarcado, no, sino que sobre el hecho que Sara le denunció a Abraham del abuso, del bullying, del maltrato y de las situaciones que estaba realizando Ismael en contra de Isaac, y que ella le habló a Abraham para que lo echaran, para que lo separaran, para que definitivamente su hijo no siguiera sufriendo tal abuso, vejamen, maltrato. Es que Dios interviene y le confirma a Abraham, dice: haz lo que Sara te está diciendo.
y le reafirma: porque en Isaac te será llamada descendencia. Y amados hermanos, vemos que en Romanos capítulo 9, verso 7 nos confirma, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, por guianza del Espíritu Santo, nos muestra una vez más esta orden que Dios da, y también en Hebreos capítulo 11, versículo 18. O sea, que nos habla claramente de eso. Dios también le da una promesa a Abraham: mira, para que no te sientas cargado, yo voy a bendecir al hijo de la sierva porque es tu descendiente. Pero te recuerdo que el pacto no es con él. El pacto es contigo y ahora con Isaac. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y tomó un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Bien, amados hermanos, vamos a hablar un momento de este tema. Yo creo que este sí vale la pena que lo meditemos un poco. En esta porción que hemos leído del verso 14, amados hermanos, definitivamente sí tengo que llamar su atención. Cuando Dios ya le empiece a bendecir a usted, amados hermanos, porque anda viviendo por fe y obra por fe, no sea miserable. Así como Dios lo trató a usted, trate a los demás. No sea miserable. Porque si bien es cierto, Dios le da una promesa a Abraham para que se tranquilice y para que definitivamente proceda a separar a Ismael de Isaac, tal y como ocurrió, porque él ya había tenido una preparación previa. Y recuerda que cuando leímos el capítulo 13 de Génesis, pues Dios también le hizo pasar por lo mismo a Abraham. Le hizo experimentar pues el hecho de que tenía que separarse de Lot, porque Lot ya le estaban causando problemas. O sea, Dios ya le había tratado el corazón, pero la forma de actuar fue diferente, ¿verdad? Porque Lot, a diferencia de Ismael, pues él ya tenía sus bienes, él ya tenía ganado, él ya tenía siervos, o sea, él tenía recursos. Por lo tanto, cuando se separó y decidió irse para otro lugar, pues iba con suficientes provisiones, si me permite utilizar ese término. Sin embargo, ahora que le toca afrontar esta situación, años después, y ahora como un hijo que sí es hijo de Abraham, que es su hijo en la carne, cuando tiene que separarlo por el hecho de que éste está abusando del hijo de Abraham y Sara, y que es un niño menor de edad, un niño que necesita atención, que necesita cuidado. Abraham lo único que le provee es un poco de pan, un odre de agua, lo puso sobre su hombro, le entregó al muchacho y la despidió. Disculpe, hermano, pero realmente Abraham había sido bendecido. Abraham tenía que haberle provisto. Tenía que haber provisto por lo menos de un par de bestias, si usted quiere, unos 2 siervos, provisión suficiente para el desierto, agua, comida, para que este muchacho, pues, por lo menos en lo que llegaba a un lugar a establecerse, llevara algo, le hubiera dado algo de riqueza, porque era su hijo. Dios no le prohibía darle herencia. Dios lo que le estaba pidiendo es que los separara, que no estuvieran juntos, porque si no iba a continuar el abuso de Ismael hacia Isaac. Pero viene Abraham, amados hermanos, que había sido un hombre obediente, un hombre correcto, un hombre que estaba tratando de agradar a Dios en todo. Separa a este muchacho de él y lo manda prácticamente con ración para que se muera en el camino. Eso nos habla de ser mezquino, amados. Y muchos a veces no somos prosperados por eso,
por la mezquindad que hay en nuestro corazón. Se nos olvidan los bienes que Dios nos ha hecho a nosotros. Yo no sé cuántos han pasado por el momento en que han experimentado hambre, que les da pena salir a la calle porque no tienen recursos, pero tienen que salir a buscar trabajo, salen, y cuando pasan por ciertos lugares el olor a comida es muy fuerte. Ya tiene uno sed, tiene uno hambre, y uno hasta se siente frustrado, ¿verdad? Y de repente una persona hay que le extiende la mano y le regala, aunque sea para un pan, o le regala algo, o le regala la comida, lo invita a comer. Esa es muestra de la generosidad de Dios. Entonces, cuando uno está en necesidad, amados hermanos, se recibe misericordia, uno debe de transmitir a los demás. Pero Abraham no actuó así. Abraham solo le dio pan y un odre de agua y los mandó por la ruta del desierto de Berseba. No dice que la mandó por la ruta fructífera de X, donde habían árboles con frutos, con manzanas, donde había un lugar donde se podían hospedar cosas. Ni siquiera dice que le dio dinero para pagar un hospedaje. Solo la mandó a llamar, le dio un odre de agua, una bolsa donde había pan y le dijo adiós. Amados hermanos, no seamos mezquinos. Aquí solo porque Dios es fiel, amados hermanos, porque dice que cuando faltó el agua, ella tuvo que poner al muchacho debajo de un arbusto y se sentó a cierta distancia porque pensó o dijo para sí: yo no quiero ver morir al muchacho. Amados hermanos, prácticamente Abraham fue muy cruel en este sentido. Yo considero que sí no debe actuar de esa manera, porque Dios sí le había dicho: va, escucha a Sara y separa a los muchachos, pero nunca le dijo: no le des nada. Si tanto lo querías, y como dice aquí, verso 11, que le pareció grave que Sara le estuviera pidiendo que lo separara, entonces, ya que Dios le estaba diciendo: sí, sepáralos, ¿por qué no le dio recursos para el viaje? Dios es fiel, amados, pero no seamos nosotros mezquinos, porque Dios rescató al muchacho. Dice en el verso 17 del capítulo 21, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre él tomó mujer de la tierra de Egipto. Bueno, todo esto, amados hermanos, este resumen sirve para que definitivamente vemos, para que nosotros entendamos, mejor dicho, y comprendamos que así como Dios también actúa para bien, a veces uno con las bendiciones de Dios es muy torpe, no las administra bien. Y con esta situación, para mí, en lo particular, desde aquí, esa conducta de Abraham, en lugar de sembrar bien, sembró mal. Y ocasionó que en el corazón de este muchacho, de Ismael, pues seguramente se haya sembrado alguna especie de amargura, porque su papá, siendo rico, teniendo recursos, lo mandó al desierto prácticamente a morir, y Dios fue el que lo rescató a él y a su mamá. Pero él se convirtió en una nación grande, pero lamentablemente esta nación de los ismaelitas o los descendientes de Ismael, hoy en día, en la actualidad, son enemigos de Israel. O sea que esa rivalidad se ha extendido por muchos años, amados hermanos. Se ha extendido por muchos años, y eso es lo que afecta hoy al Israel actual. Entonces, amados hermanos, quizás nosotros hoy estamos pasando una prueba. Con eso quiero concluir. Y Dios está probando nuestra fidelidad y nuestro amor hacia Él.
Yo le pregunto a usted, ¿cómo vamos a actuar? ¿Vamos a mostrar misericordia así como Dios lo ha mostrado? ¿O vamos a ser mezquinos y después vamos a ganar un enemigo? No solo para nosotros, sino para nuestros descendientes para toda la vida. Amados hermanos, si vamos a mantener una vida de fe y una actitud de creyente, de hijo de Dios, mantengámosla siempre. No solo cuando nos convenga. Seamos verdaderamente hijos de Dios y pidamos sabiduría para enmendar aquellas situaciones en las que seguramente nos hemos equivocado. Bien, amados hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Recuerde que todas sus peticiones de oración las estamos tomando en cuenta para los programas de altar de oración. Así que en ellas estamos orando por todas las cisternas que nos dejan. Que pasen una bendecida noche y será en otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed.